¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Qué bueno poder estar juntos aquí en la Alameda. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que vienen cada fin de semana, no importa lo que suceda. Bienvenidos a aquellos que hace un tiempito no nos veíamos. Al entrar conversaba con algunos y decíamos, me parece que hace un tiempo que no nos veíamos. Lo importante es que estás aquí, nos encanta que estés aquí. Esta es tu casa. Y muy en especial, bienvenido a vos que a lo mejor estás aquí por primera vez. Queremos que esta tarde pueda ser una tarde especial en tu vida y que la conversación que vamos a tener ahora, como las canciones que acabamos de cantar, puedan, ¿por qué no?, ser la respuesta a las preguntas que te trajeron hasta aquí. Estamos compartiendo una serie de mensajes que tiene como título El Movimiento. A lo mejor lo viste ya, El Movimiento. Y dices, ¿qué es el movimiento? El movimiento es el sueño de Jesús. Es la convocatoria más importante de toda la historia humana. Jesús vino a este mundo hace 2000 años y Él murió en una cruz para vencer cada uno de nuestros errores y fracasos en la vida. Pero la Biblia dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos y Él está vivo. Y porque Él está vivo, todas las cosas pueden ser diferentes. Tu historia, tu familia, tu destino pueden ser diferentes. Pero cuando Jesús se levantó entre los muertos, Él puso en marcha su sueño. Una gran convocatoria de hombres y mujeres de todas las culturas, de todas las razas, de todos los estratos sociales, pero viviendo una aventura juntos, una aventura que habría de transformar la historia antes y después de Cristo. Ese movimiento de Jesús, Él lo llamó la iglesia. Claro que cuando hoy en día uno dice la iglesia, no necesariamente le viene a la mente todas las cosas bonitas que yo acabo de decir. La primera imagen que a uno se le viene a la mente cuando uno dice la palabra iglesia es un edificio antiguo o una cosa parecida así. Bueno, de eso se trata estas conversaciones que estamos teniendo cada fin de semana aquí en Alameda. Aclarar un gran malentendido. ¿Qué es el movimiento de Jesús llamado la iglesia? Aprendimos en encuentros anteriores que la palabra eclesía, la palabra iglesia, no significa ni un edificio, ni una jerarquía, ni una institución. Literalmente significa una gran asamblea, una gran convocatoria, una gran reunión. Aprendimos que la iglesia, el sueño de Jesús, no es un edificio delante del cual persignarse. No es una jerarquía de algunos con ropaje especial. La iglesia que Jesús soñó es un movimiento de hombres y mujeres libres, iguales en todo sentido, iguales en dignidad, iguales en protagonismo e iguales en una misma experiencia. Hombres y mujeres que pueden decir, yo soy testigo, yo soy evidencia de que Jesús de Nazaret, Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hoy queremos avanzar y quizás ir más a fondo acerca de aclarar este gran malentendido. Pero primero quiero contarte una noticia. No sé si la leíste, pero esta semana salió una noticia. El Informe Mundial de Felicidad. No sé si leíste el diario y prestaste atención, te llamó la atención. Todos los años, las consultoras más importantes hacen este estudio en 156 países, en el cual miden el índice de felicidad. Por eso se llama el Informe Mundial de Felicidad. Y analizan al menos 156 países y hacen un ranking de felicidad. Está el país que está top one, ¿no es cierto?, de felicidad y el que está en el fondo del fondo. La pregunta es, sobre todo para aquellos que no leyeron la noticia, no saben el final del cuento, ¿qué te parece? ¿En qué lugar habrá quedado la Argentina? ¿En qué lugar habrá quedado la Argentina? ¿Tirás un número? ¿Pensás un número? Te voy a decir en qué lugar quedó. Del 1 al 156, ¿eh? En el puesto... En el puesto 29. Tan mal no estamos.
No estamos ahí a la cabeza liderando la tropa, pero tampoco estamos yéndonos al descenso. Estamos en una buena ubicación. De hecho, hace unos 15 años atrás estamos en el puesto 34. Así que algo hemos mejorado. Ahora, yo estoy seguro que cuando yo te hice la pregunta, ¿en qué puesto estamos? Seguramente te tiraste más abajo, ¿no es cierto? Y es que somos así, somos bastante pesimistas y negativos acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que típicamente la gente dice? La gente dice, este país es maravilloso. La Argentina tiene todo, tiene todos los paisajes, tiene todos los recursos, es extenso, tiene todas las culturas. Argentina es un país maravilloso, tiene un solo problema. Y es que está llena de argentinos. ¿Cómo sería la comunidad perfecta? Mucha gente ha discutido eso, ¿no? De hecho, es una discusión política, ideológica. Algunos dicen la sociedad perfecta, la comunidad perfecta debería ir por el lado del socialismo. Algunos dicen una sociedad liberal. Otros dicen la comunidad perfecta es la comunidad hippie. Esa es la comunidad perfecta. Otros dicen la comunidad japonesa, la china, la finlandesa. ¿Cuál será? Lo curioso es que cuando Jesús vino a poner en marcha este movimiento que él llamó la iglesia, él quiso que sea un movimiento capaz de ser evidencia tangible en cada generación de que Dios no está muerto. Un movimiento capaz de llevar el buen mensaje, la buena noticia de que hay esperanza en cada ciudad, en cada país y en cada generación. Pero además de todo eso, Jesús quiso que la iglesia fuera la comunidad auténtica. Es decir, Jesús no solamente él vino a proponer una nueva relación con Dios. Jesús no solamente entró en escena para proponernos a vos y a mí una nueva y diferente y eficaz manera de relacionarnos con Dios, lo cual ya es un milagro. Que yo y vos, seres tan torpes, tan fallidos, a pesar de nuestro fracaso moral y espiritual, tengamos la chance de entrar en una relación íntima con Dios. Eso ya es un milagro. Pero Jesús vino a proponer un segundo milagro. Y este segundo milagro es no solamente que vos seas capaz de entrar en una relación como nunca tuviste con Dios, sino que seamos capaces de relacionarnos como jamás hemos sido capaces de aprender a relacionarnos entre nosotros y llegar a ser una comunidad, y no solamente una comunidad, sino una comunidad auténtica. ¿Y por qué una comunidad auténtica? Porque también en este juego de palabras, mucho de lo que se dice comunidad no es comunidad. La comunidad Movistar, eso no es una comunidad, es un plan de negocios. La comunidad Coto, tampoco es una comunidad, es un sistema de fidelización del cliente. Ni siquiera mucho de lo que hoy llamamos comunidad, esta cuestión de tener un DNI, una ciudadanía o ser parte de una ciudad, ha dejado de ser verdadera comunidad. Comunidad es otra cosa. El psiquiatra Scott Peck escribió un libro llamado La comunidad humana. Y él dice que uno de los peores flagelos de nuestras sociedades es que hemos dejado de vivir en comunidad, es decir, en verdadera conexión con la gente. Y él escribió esto hace mucho tiempo, así que hoy en día con esta historia de las relaciones virtuales esto es mucho más acentuado. Y esa es la razón por la cual nuestras ciudades se llenan de más gente, pero cada vez la gente está más sola. Mendoza tiene mucha más población que hace unas décadas atrás. Antes las calles nos quedaban espaciosas y ahora ya no pasa nadie. Somos mucho más gente. Pero paradójicamente, cada vez estamos más solos, más desconectados de relaciones profundas y reales unas con otros. Muchas veces me he tomado el trabajo de hacer esta pregunta a la gente, o a algún amigo, o algún conocido, o a alguno de los que se acercan aquí a la Alameda. ¿Tenés un amigo? Pero un amigo de verdad, un amigo del alma.
una amiga del alma. Alguien a quien vos le podés abrir el corazón y decirle todo lo que tenés y pensás sin filtro, sin estar midiendo qué decís, qué no decís, sino con ese nivel de confianza. Y que a su vez, una relación del cual vos conocés toda la vida a esa otra persona, porque le pusiste la oreja a esa persona 1000 veces. No relaciones, no amistades superficiales, porque conocidos tenemos millones. Amigos de Facebook, montón. No, me refiero a otra cosa. Me refiero a amigos del alma. Y a veces me asusta escuchar a personas que no pueden mencionar ni una sola persona con que se vinculen en ese nivel. ¿Y sabes a quién le pasa más esto? Me voy a poner así, porque están todos así escuchándome en este preciso momento. ¿Sabes quiénes son? Los hombres. Yo no necesito ayuda. Yo no tengo que contarle mi historia a nadie. Los hombres. Hombres que llevan toda su historia por dentro y no tienen ni un amigo del alma a quien contarle lo que les pasa. Cada vez somos más gente, pero cada vez estamos más desconectados. Pero esta es lo interesante. Jesús vino a proponer un camino diferente. El milagro de que te conectes con Dios como nunca antes te has conectado. Pero también el milagro de que aprendas a conectarte con otros como nunca te has conectado. Yo sé que hoy en día nuestra cultura hace una exaltación de la independencia. Es decir, yo voy a ser feliz cuando sea completamente independiente. Y creemos que lograr mi total independencia me va a llevar a la felicidad. Si tan solo lograra dejar de estar atado a este, dejar de estar atado a este, dejar de estar atado a este, si simplemente lograra ser independiente relacionalmente, financieramente y en todo sentido, entonces yo podría ser feliz. El punto es que hay gente que no solamente piensa eso, sino que lo intenta. No solamente que lo intenta, sino que lo logra. Pero cuando vos llegás al punto en el cual no estás atado a nadie y sos perfectamente independiente en cada área de tu vida, lo que encontrás al final de ese camino no es felicidad, es una perfecta soledad. Eso es lo que uno encuentra. La felicidad no es no estar atado a nadie. La felicidad, el opuesto, es estar atado en lazos de amor, de cariño, de ida, pero claro, lazos sanos, ¿no? De ida y vuelta, de compromiso, de fidelidad, de confianza. Eso es lo que hace que una persona sea verdaderamente feliz. Por eso es eso lo que Jesús vino a proponer. Ahora, a lo largo de este mensaje hemos estado jugando el juego de las diferencias y preguntándonos, esta iglesia, la iglesia que hoy vemos, ¿es la iglesia que Jesús soñó? ¿O se ha transformado en otra cosa? En una mala imitación de lo que Jesús soñó. ¿Qué es la iglesia que Jesús soñó? Una de las peores malas imitaciones de la iglesia son esas iglesias, lamentablemente, de la cual creo que todos fuimos parte en algún momento, en la cual toda la vida de la iglesia se resume a participar de una actividad 2 horas el fin de semana. Quizás una de las peores malas imitaciones de qué es la iglesia es justamente esto. Gente que se junta 2 horas, se sientan en un banco mirando todos para el mismo lado, escuchan a un predicador hablar y después se marchan y hasta la semana que viene no nos vemos y si te he visto no me acuerdo. ¿Y por qué digo que esa es una de las peores malas imitaciones de la iglesia? Porque vamos a comprender que eso no se parece en nada a una comunidad. No se parece en nada al sueño de Jesús. Un cristiano que limita toda su vida cristiana al solo hecho de participar 2 horas el fin de semana de una actividad religiosa, vivir tu vida cristiana así, es una muy mala imitación de lo que Jesús soñó. ¿Qué pensás? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Estaré diciendo la verdad? ¿Estaré vendiendo un cuento?
Hay una sola manera de dilucidar este problema, y es volviendo al original, volviendo al origen, al día inaugural. ¿Cómo nació esta iglesia que Jesús soñó? Si trajiste tu Biblia, este es el gran momento de que la abras, porque vamos a descubrir un montón de cosas. Abrí tu Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, a partir del verso 41 vamos a leer. Vos sabés que la Biblia es un conjunto de libros con diferentes temáticas y formas literarias. En particular, este libro es una crónica que escribió uno de los escritores del Nuevo Testamento que se llamó Lucas y que narra los primeros días de la vida de la iglesia. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 46, se nos da una pintura, una descripción, un cuadro de cómo era esta iglesia que nació en la hora cero. ¿Estás listo para escuchar de qué se trata? Seguidme a mí. Dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas. Recuerda, el bautismo es la puerta de entrada a la familia de fe. Ayer tuvimos 17 bautismos, cada historia una historia fascinante. Y el punto de partida para entrar en la comunidad cristiana es sumergirte en esas aguas donde vos vas a dar testimonio de que has tenido un encuentro personal con Dios. Continúa la historia diciendo, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. No es miedo, sino esa reverencia de uno saber que están en tierra santa, de que el mundo es un lugar sagrado donde Dios se mueve y milagros suceden. Continúa diciendo, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este cuadro que acabamos de leer no se parece en nada a un grupo de gente que se reúnen 2 horas en un edificio y luego no se ven hasta la semana siguiente. Este cuadro que acabamos de recorrer nos dice otra cosa. Nos dice que la iglesia que Jesús soñó no es un hábito dominical, es un llamado a la comunidad, a la vida en comunidad. Dice, quizás la frase central de todo este cuadro es en el versículo 42, donde dice que se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo. La palabra que aquí se traduce por compañerismo es una palabra que en el escrito mismo de Lucas, el autor de esta carta, en griego, es la palabra koinonía, que viene de la palabra koiné, que significa común. Y koinonía es tener cosas en común, es vivir una común unidad, es decir, para decirlo cortito, una comunidad. De eso se trata. El sueño de Jesús fue tomar una sociedad rota, dividida en muros y en grietas, de razas, de culturas, de estratos sociales, y hacer el milagro de que personas de diferentes orígenes, de diferentes lugares, con diferentes culturas e ideologías y lo que sea, puedan llegar a ser convocadas y mirarse a los ojos y llamarse hermanos. Ese milagro es el que Dios quiere que ocurra aquí en este lugar. En este salón hay gente de todo tipo de origen, racial, cultural y social. Pero cuando vinimos aquí alrededor de esta simple verdad que Cristo es el Hijo del Dios viviente, todo lo que nos podía separar cae. Y ahora podemos mirarnos y llamarnos hermanos. Ese es el sueño de Jesús, una comunidad alternativa
que muestre el cielo, un anticipo del cielo. ¿Qué vamos a hacer cuando vamos al cielo? Vamos a compartir una eternidad todos juntos. La Biblia dice que gente de toda tribu, toda lengua y toda raza se convocarán allí en eso que Jesús metafóricamente llamó el cielo. Ahora, Dios no quiere que esperes a morirte para empezar a vivir ese milagro de la comunidad. Él quiere que empieces a vivirlo desde ahora. La iglesia es un anticipo del cielo. Es empezar a ensayar aquí en la tierra lo que en realidad vamos a vivir una eternidad en el cielo. Ahora, la comunidad auténtica no es cualquier cosa. Como te decía, este autor, Scott Peck, escribió todo un libro para describir lo que se llama una pseudo-comunidad. Una pseudo-comunidad es un montón de gente junta, pero que no se conecta en términos reales ni profundos unos con otros. Hay 3 claves de la comunidad auténtica y quiero que en un costadito las escribas. Número 1, una comunidad auténtica son personas que dan cuentas de su vida unos a otros, dan cuentas unos a otros. Es estar dispuesto a que tu vida esté a la vista, sea transparente. La razón número 1 por la cual la gente le tiene miedo a la comunidad o no quiere la comunidad es porque se aferra detrás de esa idea de yo no tengo por qué decirle mis cosas a nadie. Yo no tengo por qué contarle mis problemas a nadie. Nadie tiene por qué venir a preguntarme qué hago y qué no hago. La comunidad es lo opuesto. La comunidad es entrar en una relación en la cual permitís que otros miren tu vida y pregunten por tu vida. En realidad es algo que necesitas de manera urgente. Yo soy parte de un grupo pequeño aquí en la Alameda. Aquí en la Alameda intentamos practicar comunidad a través de algo que llamamos grupos pequeños. Y yo necesito ese grupo pequeño. Necesito que miren por mi vida. 4 ojos ven más que 2, ¿no es cierto? Y solo soy capaz de cometer muchos errores. Hace un tiempo atrás venía un hombre y me dice, pastor, vengo a hablar con ustedes porque no sé qué pasa conmigo, pero todos los negocios que yo hago, todos los negocios salen mal. Intenté un negocio por este lado, fracasé. Intenté iniciar un negocio por este otro lado, fracasé. Intenté hacer un tercer negocio, me fundí peor. Y yo no sé qué es lo que está pasando mal, porque yo creo estar haciendo todo bien. Y yo le hice una pregunta a este hombre y le dije, en alguno de esos 3 casos, antes de meterte en ese negocio, ¿le pediste consejo a alguien? Y con la cara me respondió todo. Es que yo creí que era un buen negocio. Es que, ¿cómo no voy a hacer un buen negocio? Todos necesitamos personas que nos cuiden de seguir cometiendo malas decisiones. Así que esta es la primera clave de la verdadera comunidad, estar dispuestos a dar cuentas. Quiero decirte que yo lo practico. Cuando estoy por involucrarme a mí y a mi familia en una inversión financiera compleja, yo me junto con un amigo, le muestro un Excel de todo mi presupuesto, de mi futuro financiero y le digo, mira, estoy por comprar esto, estoy por invertir en esto. ¿Debería o no debería meterme en esto? Y a veces me dicen, Fabián, no lo hagas. O a veces sí. Pero una de las cosas que se requiere para la comunidad es caerse del orgullo y darnos cuenta que nos necesitamos unos a otros. ¿Cuál es la segunda clave de la auténtica comunidad? Es dedicar tiempo. El combustible que alimenta las relaciones, la amistad, es tiempo. Si vos no le pones tiempo a las relaciones, nunca van a llegar a ser ninguna relación profunda. La razón número 1 por la cual estás solo es porque no le dedicas tiempo a tus relaciones. Lo paradójico es que todas las innovaciones que ocurrieron en los últimos 30, 40 años en nuestra sociedad vinieron 2 detrás de la misma promesa. ¿Cuál es la promesa por la cual nos vendieron todos los electrodomésticos que tenemos en casa? Que el día que tengas esto vas a ahorrar tiempo. A ver, a la gente de más edad en este lugar, ¿se acuerda el lavarropa ese que había que meter la ropa, volverla a sacar, volverla a meter? Hasta que apareció el lavarropa automático.
Y entonces te decían, vos pones toda la ropa ahí, le pones el programa y señora, ahora todo el tiempo es suyo. Y así nos vendieron todo, nos vendieron el café instantáneo. No pierdas tiempo haciendo el café, el puré instantáneo, el microondas, el auto, los celulares que tenemos en los bolsillos la lavavajilla que estás por comprar. Todos nos lo vendieron con la misma promesa, que cuando tengamos todo esto en nuestra casa vamos a tener todo el tiempo del mundo. Qué curioso, ¿no? Después de toda esta revolución tecnológica, la principal queja de la gente hoy es: no tengo tiempo. Nos vendieron un buzón, me parece, ¿no? Me da la impresión de que nos han estafado, o nosotros mismos nos hemos estafado a nosotros mismos. La mayor parte de la gente no tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para sus hijos, no tiene tiempo para sus amigos, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar. Ahora todos tenemos 24 horas. Mi día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿26? ¿22? ¿Te robaron 2 horas? No, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. El punto es en qué lo usas. Y si vas a tener amigos, si vas a tener relaciones profundas, vas a tener que mirar en qué estás usando tu tiempo y empezar a usarlo de otra manera. Porque para que haya comunidad auténtica, necesitas tiempo. Si vos no tenés ni siquiera 2 horas entre semana para juntarte con tus amigos, con el celular apagado y mirar a los ojos y conversar de corazón a corazón, déjame decirte que me da la impresión que tu agenda y tus tiempos deben estar muy mal. Al final de cuentas, las relaciones son lo más importante de la vida. Cuando estés en tus horas finales, porque todos vamos a llegar a nuestras horas finales, no sé, en una sala del hospital, el médico nos diga, mire, ya se nos está yendo, si quiere despedirse de alguien, hágalo ahora. ¿Qué vas a decir? Tráiganme mi computadora. ¿Vas a decir eso? Llamen para que venga el gerente de la empresa donde trabajé toda la vida. ¿Eso vas a pedir? No. Vas a pensar en tus afectos, en tus vínculos, en las personas. El tesoro más importante de la vida son las personas. Y si vos no tenés tiempo para las personas, es porque estás usando el tiempo en algo que no vale la pena. Entonces, esta es la segunda clave de la comunidad auténtica: tiempo. ¿Cuál es la tercera clave de la comunidad auténtica? Es cuidarnos unos a otros. Estar atento, estar dispuesto a dar. No solamente recibir, dar. Y yo aprovecho este punto para aclarar un gran malentendido. He notado que aquí en la Alameda, en nuestra iglesia, se está metiendo como una idea rara, que no tiene nada que ver con esto. La idea de que yo voy a un grupo pequeño para que me cuiden. Y así hago otra vez, así hago así, para que me cuiden. Y yo estuve 3 semanas sin poder ir y nadie me llamó para preguntarme qué me pasaba. Vos tampoco llamaste a nadie para preguntar qué le pasaba a los demás. Yo fui a un grupo pequeño y el guía de grupo pequeño no me cuidó. A ver, barajemos y vemos de nuevo. La verdadera comunidad es compañerismo mutuo. No es una persona que cuida a todos y todos cuidan a ninguno. Ser parte de una comunidad auténtica no es ir a un grupo en el cual hay uno, que no sé, que lo llaman guía de grupo, como lo quiera llamar, que él tiene la responsabilidad de cuidarnos a todos y el resto venimos a cualquier hora, una vez sí, otra vez no. El único que tiene la responsabilidad es él. Así no funciona esto. Pastor, necesito que me dé un grupo pequeño. Yo no tengo un grupo pequeño en el freezer guardado para vos. Si querés un grupo pequeño, tenés que ir y conectarte con la gente, conocer gente. Vos tenés que ir a buscarte tu grupo. Vos tenés que salir de tu soledad, hablar con las, presentarte, conectarte. Yo no te puedo servir en bandeja un grupo así, mira, acá tenés tú un grupo. Un grupo pequeño es otra cosa y quiero dejarlo claro hoy. Un grupo pequeño es 5, 6, 8, 10 personas que se reúnen, se miran a los ojos y se dicen unos a otros, vamos a comprometernos para que esto funcione. Vamos
a poner cada uno en nuestra parte, dar y recibir, para que aquí pase algo importante. El comienzo de Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que se mantenían fieles. Otra versión de la Biblia dice perseveraban. Otra Biblia dice se dedicaron. Es decir, ningún apóstol dio la orden, hagan esto. Ellos mismos, movidos por el Espíritu Santo de Dios, dijeron hagamos esto. No hubo ninguna orden de ningún lugar diciendo ahora tienen que juntarse. No. El mismo Espíritu Santo que los movió a ponerse de pie con valentía y ser evidencia de que Jesucristo no está muerto, ese mismo Espíritu Santo los llenó y les dio valentía para conectarse unos con otros y ser la iglesia. Un grupo pequeño ocurre cuando 5, 6, 8, 10 personas se miran a los ojos y dicen vamos a dedicar tiempo para conocernos, para ser grandes amigos. Vamos a hacer juntos que esto funcione. La responsabilidad no es de uno, la responsabilidad es de ¿quiénes? De todos. Ahora, hay un segundo detalle en este cuadro que pinta Lucas de la iglesia original, que creo que es uno de los que más nos conmueve, ¿no? Dice que, verso 44, que todos los que habían creído se mantenían unidos, lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Eso sí que es desafiante, ¿no? Sobre todo en esta cultura donde esto es mío y esto es mío y esto es mío. Sin embargo, ese milagro ocurre cada vez que Dios está presente. A principios de este año, una familia de nuestra iglesia se enteró de un gran problema. La familia Martínez, Sebastián Martínez, un querido joven de nuestra iglesia, una familia preciosa. En la primera semana de enero se enteraron que su pequeño hijo Matías, de apenas 13 años, tiene leucemia. Es decir, cáncer en la sangre. Ninguna de estas familias está preparada para eso. Pero esta adversidad creo que provocó 2 milagros. El primer milagro ocurrió en ese mismo momento, cuando Sebastián y su esposa hicieron correr la voz en su grupo de amigos y le dijeron, comiencen a orar por Matías. Y eso involucró a muchos, y yo sé que hoy muchos han estado orando por Matías durante todo este tiempo. El punto es que Matías entró en un protocolo de quimioterapia, fue sometido a una primera sesión de quimioterapia y luego de esa primera sesión de quimioterapia le hicieron una punción de médula para ver si se había logrado algo o no se había logrado nada. Y este fue el resultado. Después de la primera punción de médula, apenas la primera punción de médula, toda célula maligna había desaparecido de su sangre. Completamente. Y quiero decirte que ya le han hecho varias punciones de médula y todas dicen exactamente lo mismo. 0 presencia de células malignas en su sangre. Y yo creo que eso es un milagro de Dios. Ahora, los médicos no se toman muy al pie de la letra estas cosas. Ellos se mueven por protocolos. Así que ellos comenzaron un protocolo de 6 meses de quimioterapia y no importa que todas las punciones se están dando bien, ellos van a empezar y terminar todo este proceso de quimioterapia. No sé si alguna vez tuviste alguna persona cerca tuyo que ha pasado por todo esto, pero la quimioterapia es terrible. Porque tan cierto como que ataca las células malignas de tu cuerpo, también destruye todo tu sistema autoinmune. Por lo tanto, todas las defensas de Matías empezaron a venirse abajo, producto de estas sesiones de quimioterapia. Es decir, todo su sistema inmune, su capacidad de defenderse de cualquier virus que anda dando vuelta. El punto es que un asistente social visitó la casa de Sebastián y le dijo, no vamos a permitir que Matías vuelva a la casa. ¿Por qué? Porque la casa de Sebastián todavía no estaba terminada. No estaban dadas las condiciones de higiene que garanticen
que Matías pueda regresar a casa. Así que este era un nuevo problema para la familia. Una familia que en ese último mes ni siquiera le había podido salir a trabajar porque vivían del hospital a la casa y de casa al hospital. Y si no habían podido terminar la casa en todos estos años, ¿cómo lo iban a poder hacer ahora en días? Durante todo el mes de enero yo estuve fuera del país y por lo tanto me enteré de oídos de todas estas cosas. Pero apenas regresé, a una de las primeras personas que fui a visitar es la casa de Sebastián. Y encontré que Matías ya estaba en casa. ¿Cómo pasó todo? Sebastián me lo explicó. ¿Ves la cocina? Me dice. Vinieron los hermanos de la iglesia y levantaron una nueva cocina en mi casa. Pusieron la cerámica y pusieron todos los artefactos. Luego me mostró el baño. Este es el baño nuevo. Un baño específicamente para él. No lo teníamos. Vinieron hermanos de la iglesia y edificaron este baño y pusieron los artefactos. Vino otra familia de la iglesia e instaló toda la instalación de agua nueva de toda mi casa. Y al pocos días estaban dadas las condiciones para que Matías, como en este momento, pueda estar en su casa y con su papá, viviendo todo esto. Ahora, yo creo que la sanidad fue un milagro, pero yo creo que esto también es un milagro. Cuando hay generosidad de parte de toda la gente. Y cuando leía esto, cuando leía la palabra de Dios, digo, bueno, de esto se trata. Dice que los que habían creído se mantenían unidos. No eran gente que se juntaba en un lugar 2 horas y después no se volvían a ver hasta la semana siguiente. No, se mantenían unidos, lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Y continúa diciendo, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta última línea me dice algo que me gustaría también compartir. Dice que hay 2 lugares donde la iglesia original se encontraba. ¿Cuáles son esos 2 lugares? Por un lado, todos los días se juntaban en el templo. ¿Y también por dónde? Por las casas. ¿Y qué hacían en un lugar y qué hacían en el otro lugar? Quizás nunca nos detuvimos a prestar atención a este detalle que es muy interesante. En toda ciudad hay un punto de encuentro donde la gente se junta a conversar los asuntos públicos o los temas de interés común. En las antiguas ciudades griegas, ese lugar era el ágora, una especie de anfiteatro donde solían encontrarse la gente. Cuando Pablo predicó en Atenas, lo hizo en esa clase de lugar. En las ciudades coloniales que se construyeron aquí cuando llegaron los conquistadores a Latinoamérica, ese lugar era la plaza. Hasta algunos pueblos todavía siguen practicando la vuelta al perro. ¿Qué es la vuelta al perro? Todas las tardes todo el pueblo se junta en la plaza. ¿Y qué hace? Saca a pasear el perro y dar vuelta por la plaza, nada más que eso. Las ciudades modernas ya no se encuentran en esos lugares. Muchos dicen que el lugar público donde se discuten, donde se deciden los asuntos públicos, ya ni siquiera es un lugar físico, sino más bien son los medios de comunicación. Lugares donde hoy ocupan ese lugar que antes ocupaba el ágora o la plaza. Ahora, en Jerusalén, ¿cuál era el punto donde se juntaba la ciudad para compartir sus inquietudes y sus cosas? En el templo. Claro que el templo de Jerusalén no tenía la fisonomía de un lugar como este, por ejemplo, donde estamos, un edificio techado. En realidad el templo de Jerusalén, si viste en esos mapas que están al final de tus Biblias, es una serie de patios abiertos. Un patio grande, adentro un patio más chico, adentro un patio más chico, adentro otro patio más chico. En realidad, la zona propiamente de adoración es la zona central del templo, donde está el lugar santísimo, el altar del sacrificio. De hecho, un lugar donde básicamente solo podían entrar los sacerdotes, los levitas y los varones judíos que llegaran con algún tipo de sacrificio. La mayor parte de la gente estaba en esos otros patios. ¿Y a qué se juntan esos otros patios? A veces simplemente a conversar. De hecho, uno de los episodios de la vida de Jesús, que todos los que vimos esas películas de Semana Santa recordamos, fue la indignación que Jesús sintió cuando entró a uno de esos patios y descubrió que se había convertido en ¿qué cosa? En un mercado, era un persa eso ya.
Dijo, bueno, ya esto es demasiado, dijo, ¿no es cierto? Y la única vez que Jesús se enojó, agarró y empezó a voltear mesas. Parecía esos intendentes sacando a los manteros de las veredas. Ahora, ¿a qué iban los cristianos al templo? No necesariamente a orar. Iban a compartir su fe con otros, con gente que estaba en ese lugar, curiosos de saber quién es Dios. Pero personas que nunca nadie les había dicho hasta ese momento que Jesús de Nazaret, ese a quien crucificaron, resucitó. Y Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De hecho, la semana pasada leímos cuando Pedro y Juan fueron al templo. ¿Y con quién se encontraron en la puerta? Con un cojo de nacimiento. Oraron por ese hombre, se sanó. Y cuando este hombre empezó a saltar, se produjo una gran convocatoria, una gran reunión. Y Pedro que dijo, este es un buen momento para mandarme una predicación. Y dice que ese día cientos de personas se sumaron al movimiento de Jesús. Después de esa experiencia, Pedro y Juan que dijeron, vayamos todos los días a ese lugar. Jesús dijo, yo te haré, Pedro, pescador de hombres. Y Jesús dijo, ya sé dónde ir a pescar. Es decir, que cuando la iglesia se juntaba en el templo, era para dar testimonio a quien le preste el oído de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y para qué se reunían en las casas? Para hacer lo que no hacían en el templo, para hacer comunidad. Dice que partían el pan en las casas. Partir el pan es la manera en la cual, para hacer lo que nosotros hoy llamamos la cena del Señor. Esta ceremonia que Jesús enseñó. Nosotros la llamamos la cena del Señor. Los creyentes del Nuevo Testamento no la llamaban así. Los creyentes del Nuevo Testamento la llamaban el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque así comienza la ceremonia. Dice que Jesús tomó pan y lo partió. Y dio gracias después. Por eso otras tradiciones cristianas lo llaman la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, porque Jesús tomó el pan, lo partió y dio gracias. Hay mil maneras de llamar a esta preciosa ceremonia, pero los creyentes del Nuevo Testamento lo llamaban así, el partimiento del pan. ¿Dónde ocurría eso? En las casas. Es decir, para resumir lo que te estoy diciendo, es en un lugar multitudinario donde la iglesia cumplía su misión. Pero es en las casas donde la iglesia experimentaba ser iglesia. Es en lugares públicos donde la iglesia se convocaba para compartir de Jesús a otros. Pero el lugar donde la iglesia sucedía no eran lugares públicos ni multitudinarios. El lugar donde la iglesia sucedía eran las casas. De hecho, varias veces el apóstol Pablo hace referencia a esto. Es decir, si vos hubieras sido una persona del primer siglo y llegaras a una ciudad y dijeras, mire, estoy buscando la iglesia cristiana, ¿dónde es? No te hubieran señalado ningún edificio, te hubieran dicho, mire, no sé dónde es, pero seguro que es en una casa. Por ejemplo, en Filemón, en Colosenses capítulo 4, versículo 15, dice así, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas. Bueno, cada nombre aparece a veces. Si usted quiere ser bíblico, sea bíblico en todo lo que quiera, pero no buscando nombres bíblicos. Porque en nombre de eso he escuchado tantas cosas terribles. Dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne ¿dónde? En su casa. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, es una carta que le escribe a una sola persona, él también envía saludos a alguien más. Dice Arquipo, otro nombrecito, ¿no? Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en la casa. Así que escribí, esta casa grande es donde la iglesia cumple su misión, pero nuestras casas es el lugar donde la iglesia sucede. Esto lo voy a decir una vez más y no lo voy a volver a decir aquí al frente, pero quiero que la iglesia de la Alameda lo registre grabado para siempre. Este lugar, o el nuevo que tengamos más grande, ¿para qué lo hacemos? No es para nosotros,
es para los que todavía no conocen a Jesús. ¿Para qué hemos puesto en marcha esta preciosa nueva casa que vamos a tener? ¿Para nosotros? ¿Para estar más cómodos? ¿Para sentarnos más cómodamente? No. Para que sea una gran excusa para invitar a un montón de gente que hoy camina por Mendoza y todavía no ha tenido un encuentro personal con Dios. Un lugar grande y espacioso donde podamos estar juntos es el lugar para cumplir nuestra misión. Pero si esta iglesia va a ser una iglesia, ¿en qué lugar tiene que ser iglesia? En las casas. Ahí es donde la iglesia sucede. Donde podemos mirarnos a los ojos y contar nuestras historias y conocernos y orar juntos. ¿Qué hacía la iglesia juntas cuando estaban en las casas? Presta atención, toma nota. Oraban juntos. Era el momento de cultivar una relación profunda con Dios. Hoy una familia salieron unas celebraciones de la mañana y me dice, hace poquito que estamos viniendo y tenemos una gran pregunta. Y yo pensé, qué gran pregunta complicada, doctrinal, teológica me van a hacer. Queremos como familia empezar a orar y no sabemos por dónde empezar a orar. ¿Cómo se ora? ¿Dónde aprendemos a orar? Aprendemos a orar en nuestras casas. ¿Qué decir? Aprendían juntos. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, revivían todas las historias acerca de Jesús que los apóstoles contaban. ¿Qué hacían en las casas? Se ayudaban juntos, ya lo leímos recién. Y sobre todo, comían juntos. ¿No? Dice así, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta es la parte de donde la iglesia de la Alameda es absolutamente bíblica. Porque nuestros grupos pequeños a veces se olvidan de orar, a veces se olvidan de aprender la Biblia, pero de lo que nunca se olvidan es de comer. Ahora, no está mal. A veces después de una semana terrible, lo más espiritual que podemos hacer es sentarnos y reírnos un rato juntos. Eso es la iglesia también, ¿eh? No estás hablando todo el tiempo de cosas serias, de cosas profundas. A veces simplemente reírnos un rato juntos. A veces en una semana después de tantas malas noticias, de tantas cosas malas. Un lugar donde poder extenderme, poner las patas arriba de la mesa, porque esa es una familia, ¿no? Donde sacarme la remera afuera de un momento y poder ser yo. Eso es la iglesia también. Por eso vamos a hacer esta campaña que se va a llamar 50 días de amistad. Y yo espero que nadie se quede afuera, sino que todos podamos ser parte de esta campaña. Y claro, también se animaban a alcanzar a otros juntos. Termina diciendo este cuadro maravilloso de la iglesia del Nuevo Testamento, alabando a Dios y teniendo gracia hacia todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Yo elegí esta versión de la Biblia, la Reina Valera contemporánea, o esta otra versión, en este caso la Biblia textual, porque en la mayor parte de las versiones de la Biblia que he leído, no sé por qué se viene repitiendo un pequeño error de traducción. La mayor parte de las traducciones de la Biblia que tenemos terminan este cuadro diciendo, y toda la gente del pueblo tenía en gran estima a la iglesia. Y la iglesia gozaba del favor de toda la gente. Y toda la gente del pueblo tenía gracia con la iglesia. Pero literalmente dice lo opuesto. Dice que la iglesia tenía gracia con toda la gente. Y eso es muy importante. Porque tan cierto que somos llamados a ser una comunidad alternativa, no somos una comunidad cerrada. Mucho menos una comunidad que se aparta de los demás para decir nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Todo lo contrario. La iglesia no es una comunidad llamada a mirar con orgullo a los demás, con superioridad a los demás, y mucho menos con condenación. La iglesia es llamada a derramar gracia. ¿Sabes lo que significa gracia? No es una monería, no. Gracia significa amor inmerecido. Amor sin preguntar qué, sin preguntar quién, ni sin preguntar por qué. Amor para cada persona que llega, no importa su origen, no importa su apariencia,
no importa su condición, eso es gracia. Claro que la gracia va compensada siempre de la verdad. Por eso Jesús era un hombre lleno de gracia y de verdad. La verdad es que todos somos pecadores, pero la gracia es que todos tenemos una oportunidad. La verdad es que Dios aborrece el pecado, pero la gracia es que Dios ama al pecador arrepentido. La verdad es que solo en Jesús hay salvación, pero la gracia es saber que todos necesitamos tiempo para llegar a entender eso y aceptarlo en nuestra vida. La verdad es que hay gente insoportable, pero la gracia es que cuando yo y vos éramos insoportables, alguien nos amó, nos esperó y nos tuvo paciencia. Y la iglesia que Jesús soñó es una comunidad alternativa, pero no cerrada, sino con los brazos abiertos a toda persona, no importa su origen, su condición, sus preguntas, que tengan dudas. Por eso, si estás aquí por primera vez, llévate las dos cosas. Llévate una invitación a ser parte de una comunidad como nunca fuiste. Y sabes que es para vos. Que yo sé que mucha gente dice, yo no me veo dentro de una iglesia, me parece que no encajo en eso. Aquí en la Alameda encajás. No importa tu origen, no importa tu condición. Nuestros brazos están abiertos para decirte bienvenido. Este es el lugar donde estás. El lugar correcto para comenzar una aventura con Dios. El sueño de Jesús no fue poner en marcha una religión para gente religiosa que se para 2 horas el domingo para cumplir con sus deberes religiosos. El sueño de Jesús es otra cosa. El sueño de Jesús, hombres y mujeres compartiendo la vida. Mis mejores amigos, yo los hice en la familia de fe, en la iglesia de Jesús. Desde que soy chiquito, mi mamá me llevó a un lugar como este y mis mejores amigos los encontré en ese lugar. Amigos de 1000 aventuras. Claro que en mi historia personal después vinieron mudanzas y cada mudanza fue un desarraigo, pero también una oportunidad de empezar nuevas amistades. Si no hubiera sido así, no hubiera hecho un montón de amigos con ustedes, ¿o no? No hubiera aprendido todo lo que aprendí de ustedes. ¿Quién me hubiera enseñado, a reconocer la diferencia entre el Malbec y el Cabernet Sauvignon? Si no hubiera llegado a este lugar. El punto es este. A lo mejor vos también tuviste amigos en otra etapa de tu vida y la vida los fue separando. No te quedes con la nostalgia de los amigos que alguna vez tuviste. Hace nuevos amigos, hace nuevas amigas. Atrévete a la comunidad, atrévete a descubrir tesoro de nuevas amistades. No puedes vivir solamente de nostalgia, de cosas que pasaron, porque ya pasaron. Hay nuevos tesoros de amistad por descubrir. No te quedes solo. Este viernes 23 de marzo vamos a tener un enlace. ¿Escuchaste? ¿Sabes qué es? Es un espacio para que todos los que todavía no tienen un grupo de comunidad puedan venir y conocer gente nueva e irte de ese lugar ya con una aventura concreta de comenzar una aventura de comunidad. Es tu decisión. Yo no puedo obligarte a hacerlo. Si vos querés simplemente venir los domingos, pastor, 2 horas y esto es todo lo que puedo, bueno, está bien, no hay problema. Seremos pacientes y tenemos toda la paciencia del mundo, pero yo soy tu pastor. Y como tu pastor, yo te ruego, no te quedes solo. Es que no tengo tiempo, tenés tiempo. Estás usando el tiempo mal, ese es el problema. Si no tenés tiempo para hacer amigos que valgan la pena, es porque estás usando el tiempo en alguna otra cosa que no vale la pena. Como tu pastor, yo quiero decirte, supera tus miedos. Yo sé que muchos han sido decepcionados, heridos. Yo sé cómo es eso, Cuando uno ha sido traicionado, cuando te clavan el puñal. Duele. ¿Cómo duele eso? ¿Cómo duele?
Y el alma tiene sus propios mecanismos de defensa, ¿no? Uno dice, ya nunca más quiero volver a sentir esto tan desagradable. A partir de ahora no voy a dejar que nadie se acerque demasiado. Y tenemos amistades, pero todas ahí a distancia, a raya. No voy a dejar que nadie nunca más se acerque demasiado como para herirme. Quiero decirte que eso funciona, pero tiene un precio muy alto. Nunca más vas a amar a nadie ni ser amado. Amar y ser amado, estar dispuesto a ser vulnerable. Ahora, si uno en esta vida baja la cortina y dice, bueno, ya no quiero amar más, y ya estás como muerto en vida. Porque si estamos vivos para amar y ser amados, y el día que bajamos la cortina y nos negamos al amor, ¿para qué estamos aquí? Por eso, como tu pastor, yo sé que te hirieron, yo sé que te decepcionaron, yo sé que te produce miedo. La semana pasada hablamos de ser valientes. Bueno, a lo mejor hay que ser valientes en esto. En atrévete a volver a amar y ser amado.